Y para nosotros, el combinar la lucha legal con la extralegal, el acudir a los despachos laborales, la primera batalla era demostrar primero que podíamos defender nuestros intereses, que no teníamos por qué estar agachados, que podíamos irnos levantando poco a poco y que teníamos que tener confianza en nuestra propia fuerza. El primer objetivo que nos planteábamos era que se cumplieran las leyes. Las leyes franquistas, que eran muy malas en materia social, pero de todas maneras muchas empresas no las cumplían. Es decir, nosotros somos un movimiento que surge de los centros de trabajo. Surge, quiero decirse, muy pegados a los problemas cotidianos que sufren los trabajadores como consecuencia de su estado de dependencia en la empresa. Entonces, yo recuerdo en la fábrica donde trabajábamos Marcelino Camacho y yo, en Perkins, donde la cercanía, lo que ahora en el lenguaje reciente del sindicato escuché como frase y me parecía ilustrativa, el sindicato de proximidad, me parece fundamental, y lo que hay que hacer es eso, como hicimos en su día, combinar esa atención en el centro de trabajo, esa atención a los trabajadores de manera directa, con esa articulación con otros trabajadores, con otros ámbitos y con otros sectores, para cargarnos el régimen de Franco. No lo conseguimos, pero le dimos un buen golpe. Le dimos un buen golpe y luego él también nos lo dio a nosotros. Se puso sobre la mesa que era posible luchar, que a pesar de la represión del régimen, a pesar de la eliminación física y los fusilamientos de la posguerra, surgía un nuevo movimiento obrero en comisiones obreras, con forma de comisiones obreras, que denunciaba, que reivindicaba y que conseguía mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Eran unas comisiones que unían el pragmatismo con la firmeza, es decir, y que eran muy atrevidos, casi todos eran jóvenes y asumían cosas que ahora mismo están más de actualidad, por ejemplo, el tema de los derechos de las mujeres. Bueno, pues en el metal de Madrid, que no era una rama muy feminizada, pero había sectores como la electricidad y electrónica, donde había muchísimas mujeres dirigentes que fueron vocales provinciales, que fueron enlaces sindicales. Una parte de las manufacturas metálicas que se empleaba mano de obra femenina. En Estándar había un taller de casi 6.000 trabajadoras, en Metalmata y en Orran. En todo lo que era la pequeña aparamenta eléctrica había muchísima mano de obra femenina. Nosotros éramos conscientes, y prueba de ello es que cuando ya entramos en la etapa democrática, una de las primeras preocupaciones es que en los núcleos de dirección al máximo nivel hubiera una secretaría de la mujer para que de alguna manera específicamente se preocupara de problemas de la mujer trabajadora, pero que lo hiciera no de una manera aislada, sino formando parte de un todo. Es decir, conciencia de la necesidad de participación de la mujer había, pero participación no había mucha. Y no la había porque, creo que lo sabéis, el franquismo tenía como una de sus leitmotiv, de sus grandes objetivos, el que la mujer no trabajara en la empresa privada, en definitiva, que sobre todo cuando se casara se dedicara a la familia, se dedicara a los hijos, a la atención de los mayores. Que en tiempos de la dictadura la mujer no tenía derechos. La mujer no era un ciudadano de segunda clase,
Es decir, no se le reconocían los derechos de ciudadanía. Es decir, que si se abría una cuenta corriente había que pedir permiso al marido, no se podía ir de la protección paterna hasta que no tuviera 25 años, que era una cosa también insólita, salvo si se casaba antes, porque si se casaba antes ya se podía ir fuera de la casa materna. Pero al mismo tiempo había en determinados sectores que había sí más activismo y había mujeres muy representativas de la época que se organizaron, sobre todo en sectores como el textil, en sectores a veces como podrían ser en algunos sectores de la sanidad. Es decir, había en determinadas actividades donde la presencia de la mujer era muy acentuada y se organizaban y hacían unas luchas. Yo me acuerdo una lucha que protagonizaron, y no es de las primeras, pero sí de las espectaculares, fue la de Induico al inicio de la transición. Y siempre tuvimos la preocupación de que hubiera representación de mujeres, y eso se ha ido de alguna manera instituyendo de tal modo en el sindicato que hoy pues hay en muchísimos órganos del sindicato paridad, es decir, entre hombres y mujeres. Ahora nos estamos enfrentando a un reto importante de desprestigio hacia todo lo que representamos los sindicatos, los partidos políticos progresistas y en general los avances de los derechos y de las libertades, ¿no? Y tenemos que combatir eso, y tenemos que desde la proximidad, desde el día a día, también utilizando las herramientas nuevas que tenemos a nuestro alcance, como son las redes sociales. No tenemos los medios económicos con los que cuentan otros con respecto a los medios de comunicación, pero sí que podemos combatirlo y sí que tenemos que, lógicamente, con la dificultad que he señalado antes, el conseguir que la movilización siga siendo una herramienta fundamental en la negociación colectiva, aunada con la negociación. Los retos van a ser básicamente, en esta etapa histórica, hablo de la actualidad, la defensa de las libertades. Os parecerá un poco extraño, porque estamos aparentemente en plena libertad, en el aire libre, hablando con libertad, pero hay un movimiento a escala planetaria, ese movimiento que llamamos de los ultras, pero es un movimiento que en definitiva pretende un desprestigio de todas las instituciones y organizaciones que de alguna manera sostienen la democracia. Y desgraciadamente a día de hoy pues hay una ola ultraderechista y reaccionaria que está calando. Está teniendo un determinado predicamento, sobre todo entre la gente joven, que se llega a cuestionar la necesidad de tener que unirnos los trabajadores y las trabajadoras para defender nuestros derechos. Es un movimiento que se trata de aprovechar de malestares colectivos, de problemas que vienen arrastrándose de atrás, para de alguna manera erosionar el propio sistema y lógicamente la alternativa a lo que ellos plantean, si diera sus frutos, pues nos volveríamos a otra dictadura. Creo que las nuevas generaciones creen que las libertades son consustanciales a la naturaleza de las sociedades, y no es verdad. Y si se ve la historia de España, en los últimos 2000 años, hemos tenido un ratito de libertades, un poquito en la Primera República, un poquito más en la Segunda República y la etapa democrática. Y para de contar, hay también, lógicamente, un conflicto de intereses, hay la lucha de clases. Y aunque están cambiando los modelos de contratación, se está tratando de individualizar al máximo la relación entre capital y trabajo, pero ese conflicto va a estar ahí permanentemente. Es decir, yo no tengo, cuando me preguntan, es que los sindicatos no tienen futuro, digo, ya claro que lo tienen, todo el que quieran. Es decir, todo el que quieran, efectivamente, mientras haya democracia y permitan que existan, y segundo, mientras haya capital
y haya personas que venden su fuerza de trabajo a ese capital. Y los tratarán mejor, los tratarán peor, dependerá de las libertades que tengas, de tu capacidad reivindicativa, organizativa en definitiva. Hay un conflicto capital-trabajo, hay un intento de intentar cuestionar, intentar embarrar, intentar desprestigiar a todo aquello que intentamos colectivizar o representar de la mejor forma posible a los trabajadores y a las trabajadoras, pero en cualquier ámbito, no solo en el sindical, también en el ámbito político, en el ámbito de las instituciones. En este contexto ahora mismo es mucho más fácil el tuit, el comentario de un minuto, el TikTok, el Instagram, porque es más fácil siempre el desinformar que el informar. Y yo creo que es uno, lógicamente, de los retos que a corto tenemos que afrontar desde el sindicato. Cómo seguir siendo útiles, cómo seguir siendo cercanos, cómo seguir siendo próximos y cómo seguir ganando la confianza de los trabajadores y las trabajadoras, no solo cada 4 años en las elecciones sindicales, sino en el día a día y en la negociación colectiva. Pero en la medida que seamos capaces de transmitir la necesidad también de organizarse para la defensa de las reivindicaciones del convenio colectivo, de la clasificación profesional, es decir, de lo cotidiano, habrá sindicato, habrá sindicalismo. Es decir, yo resumo y lo digo con convicción a mis 90 años que soy optimista cara al futuro, pese a que las dificultades van a ser grandes, porque todo eso erosiona muchas más cosas. Se erosiona lo público, hay una campaña contra lo público, se erosiona el sistema fiscal para que en definitiva los ricos ganen más y los pobres se jodan un poco más de lo que se joden, pero precisamente para eso estamos los sindicatos, y lo único que yo sí hago una llamada a todo el que me escuche: hay que organizarse, hay que participar, de una manera sensata, pero hay que comprometerse un poco, porque individualmente no somos casi nada. Casi nada. Para una empresa eres un número, y ahora con los términos modernos de la gestión de personal eres una pieza de un logaritmo.